Esto está pasando en estos momentos en Plaza de Mayo. Movilización popular convocada de distintos sectores y también por algunos dirigentes políticos en defensa del Estado de Derecho en la República Argentina. Una movilización que ha surgido espontáneamente desde distintos sectores sociales. Multitudinaria concentración en Plaza de Mayo y en los alrededores de Plaza de Mayo a favor del Estado de Derecho pleno en la República Argentina y contra lo que muchos dirigentes políticos de distintas extracciones sociales durante el día de hoy, después de la cacería judicial ordenada por el juez Bonadío, han determinado como que la Argentina vive en un estado de excepción. Peligrosa definición, pero que comparten distintos dirigentes políticos de la oposición en la República Argentina. Estado de excepción para nuestro país. Esto está ocurriendo en este momento. Multitudinaria movilización espontánea a Plaza de Mayo. Movilizados muchos, preocupados por la situación que vive la Argentina en el límite y al borde de la violación de garantías institucionales, del debido proceso, de jueces que hacen y toman a su entender el Código Penal o la justicia en la República Argentina. Reitero, esto ocurre ahora, una movilización pacífica, en paz, de distintos sectores sociales, de la población, preocupados. Fíjese, hoy uno de los primeros en convocar fue Alberto Fernández, un hipercrítico al gobierno en los últimos meses y en la actualidad de Cristina Kirchner, quien esta mañana dijo por Radio 10, la ciudadanía tiene que movilizarse a favor del Estado de Derecho porque peligra en la República Argentina. Fue él también uno de los que habló de estado de excepción. Lo decía Leopoldo Moró, desde la izquierda Marcelo Ramal, hablaban también hoy de estado de excepción en la República Argentina. Buenas noches, nos podés acompañar a partir de este momento con nuestro hashtag La Cacería, porque finalmente eso es lo que ha ocurrido desde esta madrugada en nuestro país. Una verdadera cacería política, desde la madrugada, en las sombras de la noche, con algo que había comenzado ayer, por ejemplo, en el caso del ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, cuando él vio que en Río Gallegos lo seguía un auto durante toda la ciudad y que lo estaban siguiendo personas de civil. Esto hizo a que se presente espontáneamente en una comisaría y que diga, ¿me están buscando para algo? No, le dijeron en esa comisaría. Y después, 1:30 de la madrugada, fue sacado de su casa. Como en las peores épocas de la dictadura, porque seguramente a Zanini le recordó lo peor de la dictadura militar. Zanini fue detenido tras el golpe de Estado de 1976. Estuvo detenido por la pasada dictadura militar y después puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero a ver, desde el 10 de diciembre del 2015, muchas veces lo hemos dicho en este programa, el juez federal Claudio Bonadío, como muchos dirigentes políticos y como distintos medios de la República Argentina, solo han tenido una obsesión: la persecución política, mediática, judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el inicio fue la causa dólar futuro. Recordemos, después lo vamos a recordar con Berco, pero recordemos hasta propios funcionarios del actual gobierno, ni que hablar de juristas, dijeron esa causa, la que inició Bonadío, es un disparate jurídico. Pero
Bonadío, que es uno de los jueces en la República Argentina más cuestionados. Es uno de los jueces con mayor pedidos de juicio político. Es uno de los jueces que más llamados de atención ha tenido por sus superiores, que viene de un pasado político, porque fue funcionario de Carlos Corach durante el gobierno del expresidente Carlos Menem, que tiene una identidad política. Pese a todo eso, Bonadío sigue siendo hoy juez federal en la República Argentina. Y su principal obsesión ha sido la persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Reitero, no solamente el juez federal Claudio Bonadío, hay toda una orientación política, judicial, mediática, que han ido en la búsqueda, también de sectores del gobierno, que en esta semana, donde el gobierno ha estado en problemas graves de comunicación y donde distintos temas lo han tocado muy de cerca, que no ha podido salir con agenda propia. Fíjese lo que fue y sigue siendo, porque no nos vamos a olvidar, la causa del submarino y los 44 tripulantes. Lo que ha significado el asesinato de Rafael Nahuel, donde por más que el gobierno ha intentado crear como enemigo interno la figura del RAM, nada han podido probar de todo lo que denunciaron. Todo lo que se ha movilizado y crece en la sociedad por la reforma previsional y por cómo se le va a meter la mano en los bolsillos a los jubilados, que llevó en las últimas horas, y que fíjese, despertó mucha preocupación en el gobierno, a que la propia Susana Jiménez dijera que era una barbaridad lo que el gobierno estaba haciendo. Pero además de todo este clima de persecución político, mediático y judicial que se ha creado en la Argentina, hay otro elemento que sin lugar a dudas crece en sectores del gobierno y crece en sectores de la sociedad que hoy brindaban por las detenciones, que hoy festejaban y celebraban. ¿Qué es lo que crece? El odio y el revanchismo. Lo peor que le puede suceder a una sociedad. No se puede gobernar ni con odio ni con revanchismo, porque el odio saca lo peor de las personas. No es buen consejero para nadie. Y el odio y el revanchismo y la persecución política se han instalado en la Argentina de hoy, lamentablemente. Y fíjese, yo lo decía al inicio, personas hoy como Alberto Fernández, desde un sector político hipercrítico a la expresidenta Cristina Kirchner, Leopoldo Moró, desde un sector del radicalismo tradicional, hoy junto a la expresidenta, pero pasando por Marcelo Ramal, han estado hablando, también Pino Solana, de estado de excepción en la República Argentina. Esto de marche preso por las dudas, no respetando el debido proceso, ni siquiera avanzando en procesamientos, es un serio riesgo institucional. Estamos en manos del poder de los jueces. La política hoy en la Argentina ha dejado de existir, porque si la dirigencia política de cualquier sector puede hoy estar de acuerdo con que un juez determine que un acto político que el Congreso de la Nación llevó adelante puede ser juzgado, quiere decir que los jueces han pasado por arriba la toma de decisiones de la política, que ha muerto la política en la Argentina. Porque lo que hoy hace Bonadío con el ex gobierno puede hacerlo cualquier juez sobre cualquier acto de gobierno que haga el actual presidente. Es una jurisprudencia que se está instalando peligrosa en la Argentina. Reitero, el gobierno celebra hoy esta cacería política iniciada que puede llevar a prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero el gobierno debería estar preocupado. El gobierno debería estar preocupado
por lo que hoy le hacen a ex funcionarios, le puede tocar a cualquiera de los actuales funcionarios o en el futuro a cualquiera. Y además, las señales que se están dando a nivel mundial. Imagínese, ¿qué inversor va a querer llegar a la República Argentina en este momento donde el derecho se pasa por arriba y donde un juez puede detener a cualquier persona porque se le ocurre? Porque uno se pregunta, con todos los procesamientos que tiene el expresidente Carlos Menem, ¿por qué no? ¿Y por qué sí a cualquier otro? Porque es el capricho y es la necesidad política de un momento y de acuerdo al juez que te toque. Ahora, fíjese, reitero, ¿qué inversor va a venir a la República Argentina cuando una causa como la que hoy tiene Bonadío, que había sido archivada en 2 oportunidades por el juez federal Daniel Rafecas, que no encontró delito, que hoy tuvo que ir a defenderse al Consejo de la Magistratura, porque es otro de los jueces marcados por el gobierno, a los que el gobierno no quiere porque por cualquier motivo, hasta por un fallo, hecho que nunca ocurrió en la Argentina, lo están cuestionando y lo quieren sacar de su cargo. Hoy, el juez federal Daniel Rafecas, que en un impecable fallo, en 2 oportunidades, desestimó por inexistencia de delito la denuncia de Nisman. Hoy el propio juez dijo, si lo tendría que volver a hacer, volvería a desestimar porque no hay delito. Lo hemos dicho acá en más de una oportunidad. El acuerdo no fue aprobado con Irán. Las alertas rojas nunca se cayeron ni hubo pedido para que eso ocurra. Nunca hubo negocios ni de petróleo ni de granos con Irán. Y yo no quiero, por favor, que no se entienda esto como peyorativo ni discriminatorio, pero ¿a quién se le ocurre que la expresidenta Cristina Kirchner podría tener a Luis de Lía o a Fernando Esteche como una diplomacia paralela? Hoy me recordaba Alberto Fernández que ellos lo habían echado a Luis de Lía del poder y del gobierno, y era un elemento, de Lía lo acaba de decir hace poco, que era lo más alejado de la intimidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Realmente, fíjese el tema de traición a la patria. El único antecedente que hay en la historia argentina es del año 1936. Único antecedente de traición a la patria. De un pobre, creo, suboficial del ejército, quien acusaron porque había vendido información. ¿Estamos en guerra? ¿Ha estado en guerra la República Argentina con un Estado? Porque traición a la patria se entiende que cuando un país está en guerra, que se venda información o se haga alguna... ¿Ha estado en guerra la Argentina y no nos enteramos? Y fíjese que además, en la trayectoria de Claudio Bonadío, paradojas de la vida y del destino, en el año 2005, Bonadío era apartado de la causa por encubrir el atentado a la AMIA. Año 2005, la Cámara Federal apartaba al juez federal Claudio Bonadío por encubrimiento y porque además Nisman lo había denunciado a Bonadío. Fíjese las paradojas del destino. Fíjese las cosas que ocurren en la Argentina. Y es más, ¿quiere escuchar lo que Alberto Nisman me decía en un reportaje, uno de los últimos reportajes que me dio, de 1 hora, hablando sobre el acuerdo con Irán, una vez aprobado el acuerdo con Irán? Y yo le preguntaba, porque muchos descubrieron a Nisman en el año 2015. Yo lo trataba mucho y le hacía muchos reportajes durante toda su investigación. Y una vez aprobado el acuerdo con Irán, él pidió hablar. Hice un reportaje de 1 hora, cuando estaba en otro canal de televisión. Y esta era la opinión, fíjese, no terceros que hablan. Esta era la opinión de Alberto Nisman sobre el acuerdo con Irán.
el gobierno argentino en todos estos años, ¿qué papel ha cumplido? En eso quiero ser muy claro, así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento, completamente Carlos Menem, en el año 2004 cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner, la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades, de todos los elementos técnicos, humanos. En ese entonces todavía Excalibur era como una novedad, nos han dado 2 Excalibur, la verdad que no nos podemos quejar, hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos, tenemos todo el apoyo del gobierno, todo el apoyo de los organismos estatales, o sea, esta es una unidad fiscal del Estado argentino, que es un orgullo en el exterior, que es reconocida, que no hay antecedentes en otros países. Este memorándum de entendimiento, ¿a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar en lo más mínimo. A mí hasta ahora no me ha afectado en lo más mínimo y nada que... ¿Y usted cree que puede servir jurídicamente? ¿Usted ve con voluntad de esclarecer? En la medida, cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez, que es quien la tiene que determinar, considere válida y que sea como una indagatoria, voy a estar ahí de la primera hora, voy a colaborar, pues soy, no puedo decir el primer interesado en que este progrese, porque eso vamos a hablar a los familiares. Pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance, justamente por la postura que tenía, soy yo. O sea que todo lo que implica un avance, obviamente yo voy a colaborar. Este era Alberto Nisman. ¿Lo escuchó? En nada me impide avanzar el acuerdo, el memorándum con Irán. Alberto Nisman en vida, después del acuerdo con Irán. No, realmente cuando ahora vamos a tener el análisis con juristas, con dirigentes políticos, partidarios, esto de traición a la patria es otra de las creaciones jurídicas del juez federal Claudio Bonadío. Para no sincerarse, fíjese cómo la semana pasada, lo habíamos comentado acá, ya la semana pasada, había muchos funcionarios del gobierno preocupados porque la expresidenta iba a jurar en el Senado de la Nación. Y ese mismo día, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a través de un tuit, presionaba al juez federal Sebastián Casanelo. Casi lo presionaba y le decía públicamente, llámela a declaración indagatoria por la causa Báez a la expresidenta. ¿Qué espera para llamar la declaración indagatoria? Eso ocurrió la semana pasada. El gobierno estaba pidiendo a gritos una medida de esta naturaleza porque necesitaba salir de las malas noticias que en las últimas horas han tenido, en los últimos días, reitero, el submarino, todo el tema, lo que está produciendo en el mismo seno de la sociedad, entre los mismos votantes de Cambiemos, por la reforma jubilatoria, por cómo le va a caer, por lo que dijo el propio diputado Pablo Tonelli, que iban a perder plata los jubilados. El gobierno estaba pidiendo a gritos detenciones y bueno, las tuvo de la mano de Claudio Bonadío. Vamos a la conferencia de prensa que esta tarde, vamos a ver, Nico, vamos a ver la imagen de la Plaza de Mayo también para mostrar lo que está aconteciendo, la gente que ha salido a movilizarse espontáneamente a favor del Estado de Derecho, contra el estado de excepción que rige en la actualidad en la República Argentina. Masiva convocatoria espontánea de la ciudadanía en Plaza de Mayo. Seguramente no lo vas a ver en otros canales, te lo estamos mostrando aquí en Minuto 1, la realidad. Hoy brindó una conferencia de prensa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto decía. Todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias, a sus ideas. No tienen nada que ver con la justicia ni con la democracia. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadío lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente de la Nación, el presidente Macri también lo saben.
Bonadío sostiene que los dos atentados terroristas, el de la Embajada y el de la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. ¿Por qué? Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular para poder traer de los pelos la figura de traición a la patria. Solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Nunca pensé que un juez de la nación pudiera suscribir algo semejante, no ya referido a dirigentes políticos de nuestro país, en este caso de quien les habla, sino directamente a ciudadanos y funcionarios extranjeros. Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. El cronograma judicial y mediático, apoyado y potenciado por los troll centers del gobierno que pagamos todos los argentinos, no es inocente, al contrario, es planificado y obsceno. Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso, Bonadío ejecuta la partitura judicial. Bien, quería señalar otra cosita que me había quedado de todo este elemento. La causa, esta causa, recordemos, por el encubrimiento, que se reabrió por una necesidad política del gobierno, porque estaba archivada, y porque el gobierno de Cambiemos, así como ya preestablecido, que a Nisman lo asesinaron y llevó las pericias a Gendarmería, y por primera vez en la historia Gendarmería hace pericias que nunca había realizado, reabrió la causa ya archivada, y estaba el juez que estaba analizando, era el juez federal Ariel Lijo, y por todo un ardid jurídico que se hizo, la causa, oh casualidad, llegó a manos del juez federal Claudio Bonadío, porque era seguramente el único que iba a poder realizar jurídicamente o no todo lo que está ocurriendo en este presente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a la segunda parte de lo que dijo hoy la expresidenta en conferencia de prensa. Esto es una gran cortina de humo, además. Una gran cortina de humo que pretende 4 acciones fundamentales. Primero, la de intimidar, asustar a la población, asustar a la dirigencia. Intimidar y asustar. ¿Para qué? Para disciplinar. Tapar también el hecho de que se está fracasando en las políticas económicas del gobierno y que ya es inocultable. Este diciembre viene con tarifazos y aumentos en los servicios de luz y de gas insostenible para muchos hogares. El precio o los precios en el supermercado, la reforma previsional, la inflación que los propios economistas que sostienen al gobierno afirman que será un récord y que realmente va a marcar una importante inflexión en esto que estamos viviendo y sufriendo gran parte de los argentinos. No quieren que nuestra voz esté en el Senado. Y estoy convencida de que es un verdadero insulto a la inteligencia de los argentinos. Saben que no hay traición, porque en definitiva la única traición es no respetar la Constitución, el haber jurado la Constitución y respetar lo que la Constitución dice. Y realmente creo que no es ese nuestro lugar. Quiero decirle al gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre, aunque algunos no se hayan dado cuenta, y que Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen hoy millones de argentinos.
Así se refería esta tarde en conferencia de prensa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por los bloques de diputados y de senadores de su sector político. Claro, todas las miradas están puestas ahora en el Senado de la Nación. Hoy ingresó al Senado el pedido de desafuero que realizó el juez federal Claudio Bonadío. Todas las miradas están puestas en el senador Miguel Ángel Pichetto, que usted sabe, ayer ha quedado, por una decisión del propio Pichetto, fracturado el bloque del peronismo en el Senado. Pichetto se ha quedado con algunos senadores que le responden y ha excluido Pichetto la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los 8 senadores electos por ese sector, van a ser creo 11 ahora en total, sean incorporados. Pichetto, ¿qué dijo sobre el pedido de desafuero? Lo siguiente, lo vemos. No hay posibilidad de que el Senado se aboque ahora a este tema, porque no está en sesiones ordinarias. Y además, ¿qué dijo? Sigo sosteniendo el principio que sostuve con anterioridad. El desafuero procede ante una sentencia firme, como lo ha señalado la Corte Suprema en el caso Menem, para resolver la posibilidad de que fuera candidato. Hay que recordar, puede ser que lo cambien en esta persecución mediático, judicial y política que hay en la República Argentina en este momento, pero el Senado ha tenido respecto a los desafueros una tradición, lo más reciente es el caso Carlos Menem, de no aceptar los pedidos de desafuero hasta tanto no haya una condena firme. Si seguimos en ese camino, bueno, el Senado lo tendría que rechazar. Hoy sobre esto, muy temprano, el titular del Senado, Federico Pinedo, vía Twitter, decía lo siguiente: cuando entre el pedido de desafuero lo analizaremos con seriedad y responsabilidad. No se trata de hacer política partidista, sino de que funcionen las instituciones bien. Ese es el cambio. Bueno, también hubo un comunicado de Cambiemos que dicen que no va, después de esto, hubo un comunicado de Cambiemos más ambiguo porque dice que no van a obstruir la acción de la justicia, pero necesitan reitero, de los votos, sobre todo del sector de Pichetto, para el desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner. Desde el sector del Frente Renovador, el único que habló hoy fue el diputado nacional Felipe Solá, que se comunicó vía Twitter y decía: sobre el memo con Irán, en la honorable Cámara de Diputados, pobreza de resultados, pésima idea, memo para nada, una comisión de la verdad absurda, pero traición a la patria, una locura que solo un no juez como Bonadío puede usar para hacer los deberes y vengarse, agrega el diputado nacional Felipe Solá, una de las pocas voces que se expresó llamativamente desde el Frente Renovador. Vamos a alguna de las partes que ahora vamos a estar analizando enseguida del fallo de Bonadío. La expresidenta impartió órdenes personalmente para lograr que los iraníes obtengan la impunidad, logrando que Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas. La responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera, Irán, que está demostrado judicialmente que ordenó, organizó, financió, instigó 2 actos de guerra en el territorio nacional contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes y que han sido declarados delitos de lesa humanidad. Timerman actuaba como brazo ejecutor de las órdenes personales de Cristina Kirchner, responsable de los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionaria pública. Bueno, recordemos que el ex canciller Héctor Timerman está con prisión domiciliaria. Héctor Timerman está desde hace mucho tiempo, se levantó de la cama solo para ir
personalmente a verlo y así se descompensó, pero Timerman está desde hace ya varios meses con un cáncer terminal y aún en esas condiciones fue personalmente cuando Bonadío lo citó. Lo había pedido Timerman por su condición delicado estado de salud meses anteriores y Bonadío le había negado esa posibilidad. Pese al estado de avance de su cáncer, Timerman fue, allí se descompensó y tuvo que volver a ser asistido. Bien, ya nos vamos al debate. Doctor Barcesat, su primera reflexión sobre lo que estamos viendo y lo que ha vivido este día en la Argentina. Bueno, he sostenido ya en varias intervenciones que se trata de una causa sobre un delito inexistente e imposible, ficcional, así cabe calificarlo. ¿Y por qué? Porque ese memorándum, para tener validez, principio de ejecutoria, etcétera, tenía un complejo mecanismo de aprobación que requería tanto del Congreso de la Nación Argentina como del Parlamento de la República Islámica de Irán su ratificación. No se produjo la ratificación de la República Islámica de Irán. A su vez, la ratificación por ley que se hizo en la Argentina fue anulada en sede judicial, declarada inconstitucional. Y esto en el derecho se conoce como un acto jurídico inexistente, es decir, no ha podido tener principio de ejecución. Ahora, si alguien le pregunta a un estudiante de derecho si puede haber un delito de encubrimiento, que significa ocultar el cuerpo del delito, respecto de un acto jurídico inexistente, bueno, quizás tal vez solamente Bonadío podría haber dado una respuesta afirmativa, pero cualquier estudioso del derecho diría: esto es absolutamente inviable. Pero es tanto el sesgo, la desviación, el partidismo de este juez Bonadío, que a propósito del video que usted proyectó recién de una entrevista al ex fiscal Alberto Nisman, yo, que soy el defensor de Angelina Bona, pedí de inmediato que se oficiara el canal para que pidiera este video, pues se trata de un tema que considero fundamental. Es decir, el que estaba a cargo de la investigación dice: esto no obsta, esto puede favorecer el avance de la causa, etcétera, y el juez me niega. Me dice que funde mejor el pedido. Bueno, fundo mejor el pedido a riesgo de redundancia. Me lo vuelve a negar, apelo, me niega la apelación y estoy ahora con un recurso de queja ante la Cámara para que resuelva si se va a pedir o no un medio de prueba, claro, que demuestra fehacientemente que aún el conductor, claro, esencial de la investigación entendía que no obstaculizaba su tarea, como acabamos de ver. Ni perjudicaba su tarea. Pero este grado de partidismo y de deformación y de putrefacción institucional es lo que anida en la causa llevada Ahora por seguimos, Bonadío. Eduardo. Está Juan Martín Mena, que hoy ha sido procesado, pero sin prisión preventiva. Tuvo suerte usted de no quedar dentro de la cacería. Es preocupante, ¿no?, que tengamos que estar pensando en términos personales sobre la bondad de un magistrado, la suerte en la lotería, para restringir ni más ni menos que la libertad. Habla de la democracia de baja intensidad que estamos viviendo. Como se viene señalando desde temprano y en los días pasados y semanas pasadas, el Estado de Derecho está completamente violado en la Argentina, no existe. No tiene ningún criterio jurídico lo que está haciendo Comodoro Pi en su conjunto en estos momentos, y mucho menos lo que sucede en el juego de Bonadío, que, como bien decía el doctor Barcesati, lo sufrimos todos. El juez se encarga permanentemente de violar el derecho de defensa, no existe para el magistrado. Yo no sé cómo fue en los demás casos, pero yo me notifiqué de mi procesamiento por los medios de comunicación alrededor de las 7 y pico de la mañana, y luego de que lo publicó en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia de Información, el SIG, a mí me notificó formalmente alrededor de las 2 de la tarde, magistrado. No les importa, esto es todo para la tribuna, Gustavo. Evidentemente, la persecución es feroz. Esto tiene un solo motivo, que es la persecución política de dirigentes políticos, que creo sinceramente que es lo que me pone en este lugar de procesamiento sin prisión preventiva.
porque fue por las principales figuras de la causa, en términos, bueno, sin duda la expresidenta de la Nación, el secretario legal y técnico, el canciller, y por los militantes políticos territoriales, como Luis Delía, Fernando Esteche, etcétera. Claro. Sin ningún tipo de lógica, no responde a ninguna lógica el recorte. En base, digamos, a la centralidad del tema, que fue el acuerdo con Irán, digo, ¿usted qué participación tuvo? Y esta figura de traición a la patria que una sola vez en 1936 se utilizó y no se ha utilizado nunca. Eso es demencial, porque la traición a la patria, y lo han explicado innumerable cantidad de autores y académicos, solo puede utilizarse en tiempo de guerra. El caso que vos señalabas hace un rato fue fruto de la guerra del Chaco de 1932 a 1935, que fue condenado en 1936. Sí, pero por haber dado secretos a Bolivia y Paraguay. Exactamente, por haber ventilado secretos de Estado, entiendo que deben haber sido secretos militares, etcétera, pero solo puede ser aplicada en tiempo de guerra. Ahora el juez Bonadío, ¿qué hace? Modifica la realidad de los hechos, comienza a cambiarle el nombre a las cosas. Argentina sufrió 2 atentados de terrorismo internacional muy cruentos. El de la AMIA fue el más importante que sufrió nuestro país en la historia. Ahora él los llama acto de guerra, ya no son actos de terrorismo internacional. Claro. Creyendo que uno le puede cambiar el nombre a las cosas para justificar una teoría jurídica que no se puede aplicar en el caso, realmente tiene poco sentido los derechos y garantías de los que reconoce nuestra Constitución y las leyes en nuestro país. Marcelo Ramal, hablabas esta mañana conmigo en Radio 10, decía estado de excepción que hay en la Argentina. Claro, a ver, vamos a tomar la primera cuestión. Acá tenemos a los jueces, la justicia, que en definitiva es un poder del Estado casi vitalicio. El voto popular no elige a los jueces. Ese poder vitalicio desconoce y criminaliza una decisión del Congreso. La democracia parlamentaria tiene monumentales limitaciones, pero sus miembros no dejan de ser electos por el voto popular. Entonces, un poder vitalicio impugna una decisión del Congreso. Ahí tenemos el principio de un estado de excepción. A ver, el memorándum con Irán, nosotros lo hemos cuestionado. La izquierda en su momento lo criticó porque lo consideraba parte de un juego político donde, a nuestro juicio, Argentina y el gobierno anterior actuaba como pieza de un acercamiento de la administración de Obama con Irán. Pero es un debate político. Claro. Eso debe discutirse en esos términos. Pero aparte la son criminalización, claro, la criminalización de un acto político, bueno, introduce el principio de un régimen sin garantías y de naturaleza excepcional. Ahora, ¿a servicio de qué política? Del viraje, que en términos de política exterior también se ha dado en Estados Unidos, donde hoy Donald Trump se distancia de Irán, retoma una política beligerancia en consonancia con el primer ministro israelí Netanyahu, y bueno, el juez Bonadío y Macri son peones de ese giro político que en el plano internacional introduce a Argentina en una política belicista, en una política de guerra. Hoy el mundo está sacudido por amenazas de guerra y por una política abiertamente belicista, ¿no es cierto?, que encabeza Trump. Ramal se refiere al acuerdo que había hecho Barack Obama sobre el desarme nuclear. Ese era el que había estaba ocurriendo. Claro, el memorándum con Irán se da, ¿no es cierto?, en ese marco. Entonces uno puede pensar, y ahí va nuestra crítica al kirchnerismo. El kirchnerismo no actuó ajeno a lo que era una política del Departamento de Estado norteamericano. Lo que ocurre, y ese es un gran debate político que nos tenemos que dar, la causa AMIA en la Argentina, en todos los gobiernos, una larga historia, nunca se salió de este juego, ¿no es cierto?, entre la política de las grandes potencias respecto... Totalmente. Igual, Ramal, ustedes podían no estar de acuerdo con el acuerdo, pero de ahí a tildarlo de traición a la patria es una cuestión completamente diferente. Digo, por supuesto, yo dejo en claro este punto para ver la naturaleza política del debate. Pero es que me criminalizar el debate. Claro, pero además me parece muy bien enfocado usted lo que decía Marcelo desde la perspectiva internacional, porque no nos debemos olvidar que en vida de Alberto Nisman, vía los servicios de inteligencia, le aportaban información desde la CIA al expediente judicial. Bueno, se movían también al son. Gustavo, yo digo, muchos de los que hoy se preocupan por el atentado a la AMIA, ¿por qué no están siguiendo
el actual juicio por encubrimiento a la AMIA, que nadie lo cubre. Claro. ¿Por qué no se cubre? ¿Por qué nadie lo trata? Nadie no nos ¿Por qué? olvidemos. Porque será que está en el banquillo de los acusados, sentados representantes de esos sectores también. Gustavo, en esta larga historia del AMIA en la Argentina, ¿cómo olvidarnos que el hombre a quien Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires puso para capacitar a su policía, ¿quién era? el Fino Palacio, está siendo juzgado ahora. Uno de los grandes autores del encubrimiento a la causa a eso AMIA. voy. Está siendo juzgado ahora por encubridor en el atentado a la AMIA. Y todo el mundo tapa, incluso las organizaciones como la AMIA y la DAIA tapan. Está Rubén Beraja sentado en el banquillo de los acusados de un juicio que puede salir la verdad. Porque ahí están los que encubrieron verdaderamente. Pero Gato, mientras tanto los archivos de la Exide... Bonadío fue apartado de la causa por encubridor, en el 2005. Ahora, los archivos de la Exide, que los familiares de las víctimas de la AMIA tantas veces pidieron abrir, y se lo pidieron a todos los gobiernos, siguen siendo un secreto celosamente guardado. Entonces, esto que ocurre hoy, aparte de todo lo que tiene como atropello antidemocrático, es un nuevo intento de encubrimiento a la causa AMIA. Perdón, Marcelo, una aclaración. Yo el último año de gobierno fui subsecretario de Inteligencia. Durante 12 años estuve a cargo, 11 años estuve a cargo de la causa AMIA en el Ministerio de Justicia. Entenderás que tenía particular interés por la documentación que obraba en la Secretaría de Inteligencia, y no fueron todos los gobiernos lo mismo. Nosotros hicimos 3 desclasificaciones de la documentación de la Secretaría de Inteligencia. 2 las hizo Néstor Kirchner en el 2003 y en el 2005. Y la última, cuando ya estábamos finalizando el último año de gobierno, cuando hallamos toda la documentación que estaba en poder del fiscal Nisman y vimos el estado en el que estaba esa documentación, en la cual no se podía ni siquiera leer por la basura, la mugre que había sobre la documentación, la desorganización, etcétera. Y los cassettes que desaparecieron. Le propusimos con el doctor Perrile, la presidenta de la Nación, desclasificar todo de vuelta, porque no se podía diferenciar lo desclasificado de lo no desclasificado, etcétera. Llevamos a todos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que recorran el depósito donde estaba la documentación de la Secretaría de Inteligencia y vean cómo estaban mantenidos bajo responsabilidad del fiscal esos documentos. Se sacó un decreto en el cual se desclasificaron y se los entregamos en custodia definitiva a la unidad de fiscales que continuó luego del fallecimiento del doctor Nisman. Ni bien asumió el gobierno, a la semana lo que hizo fue derogar esa reforma. Recuperó los documentos que habían sido desclasificados para entregárselos a la unidad AMIA en manos de Villa, si no me equivoco. No nos debemos olvidar todos los cassettes que desaparecieron de los sin duda iraníes antes de que ocurriera. Está el doctor Adrián Albor, que es el abogado de Luis Delía. Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, y a Delía, ¿de qué se lo acusa? Porque ahí dicen... habla de una diplomacia paralela, de los diálogos que tenía con Khalil. Sí, bueno, es muy interesante cuando uno escucha lo más sustancial que hay de esos diálogos, que hay una conspiración para cometer un asado, ¿no? Realmente Bonadío le declaró la guerra a Irán, como bien se dijo acá, y Delía es uno de los que termina... perjudicado de todo esto. Yo lo que quiero que se tenga presente es que el 15 de noviembre pasado, el juez Bonadío, por orden de la Cámara de Apelaciones, le dio trámite al pedido de exención de prisión de Luis Delía y le concedió la exención de prisión a Luis Delía. Decisión que quedó firme porque no solo no fue apelada por el fiscal, sino que el fiscal, cuando fue consultado acerca de qué había que hacer ante el pedido de exención de prisión de Delía, dijo que él no se oponía a la concesión. Y 3 semanas después, el juez, sin modificarse el cuadro probatorio ni el cuadro jurídico, decidía la prisión de Delía. Es decir, que Delía hoy cuenta con una exención de prisión firme y está privado de la libertad. Como en los peores... Esto jurídicamente, ¿cómo puede ocurrir? Puede ocurrir en Comodoro Pi, nada más. Pero el argumento es el de obstrucción de la causa, el argumento de la prisión preventiva, digamos. Se ha relajado mucho esos criterios, digamos. Lo que tendría que existir son pruebas
de que la persona puede obstaculizar la investigación o profugarse. Cuando No decís, simplemente que se tiraron esos recursos por la doctrina Irursun, esto que se habla ahora desde el fallo. Pero yo los famosos contactos residuales. Exactamente. Claro, pero una cosa es que Cristina, que Debido, claro, que Barata puedan tener contactos residuales de algún tipo. Otra cosa es que Delia o Khalil, con todo respeto, no, absolutamente, puedan tenerlos. No, pero que es lo que Asteche, digamos, claro, Asteche hasta lo apuñalaron. Lo apuñalaron sus compañeros, claro. O sea, no tiene predicamento ni en... Pero ahí está, quebracho. Berco, lo que vos decís, yo decía, por favor, que no se malentienda esto, pero claro. son hoy personajes marginales de la política, lo fueron también durante el gobierno de la expresidenta, donde, a ver, en términos políticos hay que decirlo, pues nos puede gustar o no, pero Cristina detestaba a Delia. Después Delia públicamente se ha quejado de esto. Decir que había ahí una entidad para llegar y que hacer una orientación paralela, realmente me parece que eso sí. Yo quisiera agregar algo, perdón Adrián, sí, muy sencillo. Se nos está juzgando por un acto de gobierno. Por lo tanto, las pruebas las tiene el gobierno. Claro. No podemos, no hay ninguna forma prueba de que se pueda obstaculizar el obstaculizar. proceso Claro. cuando se está juzgando un acto de gobierno. Pero las pruebas están en el Congreso, en el Ministerio de Justicia, en la Cancillería, en la Presidencia de la Nación. Por lo tanto, no hay forma de dictar la prisión preventiva en este caso. Martín Sabatella, buenas noches. Políticamente, ¿cuál es el análisis que realizan? Bueno, veíamos la conferencia de prensa de la expresidenta hoy. A mí me parece que estamos ante una situación sumamente grave y creo que lo que acaban de contar ratifica eso. Lo que describe el doctor Barcesat, del mamarracho jurídico de la causa, lo que describen aquí también los otros abogados, o lo que describe Martín, o lo que cuenta también Ramal, más allá de las diferencias que podamos tener. Todo demuestra que es un gran mamarracho, que lo único que te lleva es a que esto es una persecución política y esto es una decisión política, no hay ninguna otra posibilidad. Esto es una decisión política que obviamente hace que todos los que creemos en la democracia, los que creemos en el Estado de Derecho, los que queremos discutir nuestras diferencias, como las que escuchamos de esta propia mesa, pero queremos que esas diferencias se discutan dentro del Estado de Derecho y dentro de la democracia, estamos en alerta, porque está en juego, insisto, el Estado de Derecho, las libertades individuales, está en juego nuestra democracia. Es grave, muy grave lo que está sucediendo. Ahora pongo solamente un ejemplo. Sí. Mira, Gustavo, recién se hablaba de la prisión preventiva sobre esto que empezó a circular. Yo no soy abogado, pero de que un exfuncionario puede interferir en una investigación. O sea, si vos sos expresidente o expresidenta, podés interferir en la investigación. Si sos presidente, no. O sea, y que tenés, por ejemplo, causas montones como las que tiene Macri. Si sos exministro, pero no, si sos exministro interferís. Claro. Si sos ministro actual, totalmente. No. Entonces quiere decir lo ridículo, quiere decir que vos tenés más poder cuando sos ex que cuando estás en el ejercicio de función. O sea que dentro de poco alguno va a querer ser electo para renunciar rápidamente para tener más poder. Porque tenés más poder cuando terminás el mandato que cuando estás en el ejercicio de tu función. Es un verdadero disparate que no se explica de otra manera que persecución política, hostigamiento, construcción del miedo como gran protagonista, disciplinador social. Quieren que la sociedad tenga miedo porque vienen a saquear a la patria, porque quieren tapar el saqueo a la patria, el ajuste, eso que ellos llaman reforma, que es un ajuste contra los jubilados, contra los trabajadores, contra la industria nacional, pero contra los pequeños productores. Martín, tapar el saqueo a la patria metiendo presa a gente es un precio alto, pero por supuesto, no es un precio bajo. Están dispuestos a todo, están dispuestos a lesionar la democracia, a lesionar el Estado de Derecho, a destruir el Estado de Derecho para instalar el miedo, para perseguir, para hostigar y para tapar el saqueo que están haciendo. Es brutal, por eso digo que es muy peligroso. Y me parece muy sano para la democracia que hombres y mujeres, que podemos tener ideas distintas, que podemos tener grandes debates, que podemos tener profundas diferencias, hoy estemos todos preocupados entendiendo que la democracia es el espacio y límite donde tenemos que discutir esas diferencias. Ahora, hoy, por ejemplo, la única voz que salió del gobierno fue la del jefe de gabinete Marcos Peña a decir nosotros no tenemos nada que ver. Yo creo que el responsable es Macri. Yo creo que esto es Macri, es Macri en persona, es el gobierno y es una orden de Macri y Bonadío es un sirviente de la orden de Macri. Bonadío sirve, es el ejecutor de las decisiones de Macri y del gobierno. Es una decisión del gobierno de perseguir. Están dispuestos a todo. En este caso nos toca a nosotros, en otra época les tocará a otros. Hoy si pudieran, prohíben la letra K del abecedario.
más adelante podrá ser otro. Pero digamos, es una decisión del gobierno, yo creo que es puramente una decisión política. No se explica de otra manera que una decisión política. Pero en esa decisión política que dice del gobierno, ¿qué es? ¿Hacerlo desaparecer del mapa todo vestigio de kirchnerismo o de fuerza política de cualquier oposición? Cualquier fuerza opositora. Lo que no hay ninguna duda es que Cristina es la líder más importante que tiene la oposición, pero van por todo lo que se le oponga, van por todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, que se le opongan a este saqueo a la patria, no nos olvidemos a esta brutal transferencia. Fíjate lo que pasa con los sindicatos, fíjate lo que pasa con las organizaciones sociales. Los allanamientos que sufrió la izquierda, pero digamos, con todos. Por eso digo, es con todo lo que se le ponga enfrente. Porque vienen a saquear a la patria, vienen a hacer una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía que ellos representan. Entonces, y eso se ve, no es una teoría, se ve cuando vas a comprar, se ve cuando vas a la panadería, cuando vas a la carnicería, cuando vas a la farmacia, cuando no te alcanza. Hay un señor que dice que no vas a perder poder adquisitivo, pero vas a tener menos plata. O sea, eso lo tenés que tapar de alguna manera. Y lo tapan con esto porque no tienen límite, porque no les importa nada, porque no les importa la República ni les importa el Estado de Derecho. A ver, Eduardo. Y Marcelo. Yo creo que esto hay que verlo en el clima de deterioro institucional que está generando este gobierno muy rápidamente. Tengamos en cuenta que hace poco ha ocurrido una desaparición forzada seguida de la muerte de la víctima. Se trató desde el gobierno en todo momento de encubrir, de disfrazar esto como una muerte natural. Lo de Santiago Maldonado. Lo de Santiago Maldonado. Después está el homicidio calificado, agravado, perpetrado por la prefectura respecto del joven Rafael Nahuel. Está la situación de sospecha creciente en el tema de la muerte posible de 44 submarinistas en el Ara San Juan, y allí nos enteramos de que, entre otras cosas, no se cumplió por este gobierno con aquel acuerdo de paz, entre comillas, que firmó el gobierno de Carlos Saúl Menem con el gobierno de Inglaterra, y que hace que las decisiones de movimiento de instrumentos o buques militares o aviones militares fuera o debajo del paralelo 44 deben ser autorizados por el Foreign Office. Es decir, hay una cortina de humo para tapar estos crímenes. Acá estamos hablando ahora de estrago, que puede ser un estrago culposo o doloso, con múltiples homicidios, lo del submarino. Y creo que es indispensable que nos demos cuenta de que, así como estuvo en juego la vida de Santiago Maldonado, la de Wallace, que está en juego la vida de los submarinistas, evidentemente los valores de la vida, la libertad y la protección a la integridad física y psíquica del ser humano, bajo este gobierno, están en absoluta situación de riesgo. Martín, ahora voy, Marcelo, enseguida. Martín, ¿vos creés que el gobierno estaba pasando por un momento adverso políticamente? Porque también esto hay que señalarlo llamativamente, cada momento adverso del gobierno ha salido de Comodoro Pi, algún preso o algún allanamiento o alguna excavadora, pero ha salido algún hecho, digamos, como para desviar la atención. No tengo ninguna duda. Creo que hay una parte del Poder Judicial que funciona como un partido judicial, hay una gran coalición que es la alianza de gobierno, el partido judicial y el partido mediático, y eso funciona en sintonía, y el cronograma de ese partido judicial es parte del cronograma de la Casa Rosada, como fue parte del cronograma de la campaña política. O sea, Bonadío participaba de la campaña electoral y ahora participa de la estrategia también del gobierno y de Manieto y de quienes también circulan de distintas fuerzas políticas como parte de esa estrategia. No tengo ninguna duda que lo usan para tapar, y yo creo que el tema central, por ejemplo, la reforma previsional, yo creo que se veía y está complicada para ellos, también en la Cámara de Diputados de la Nación, y también entonces hacen estas cosas. Yo creo que cada vez que tienen una situación donde se ven, como vos decías, que la agenda se les empieza a complicar, tienen la estrategia de Comodoro Pi. Por eso digo que es muy riesgoso, porque estamos hablando de que se está utilizando la libertad de las personas para tapar el saqueo a la patria y para construir la cultura del miedo como gran protagonista. Por eso, un paréntesis, mi más profunda además solidaridad con los compañeros que han sido detenidos y también con su familia.
¿no? Ahora yo digo, es llamativo también, ahora voy a ver, disculpame, digo, estoy pensando, Bonadío lo podría haber hecho hace una semana cuando Cristina no tenía fuero y mandarla directamente a la cárcel. Pero eso lo explicó Cristina muy bien hoy, porque, ¿Por qué no? porque tiene que ver con que ella está por asumir, 2 años no tuvo fuero, lo hace ahora, está por asumir efectivamente después del 10 de diciembre como senadora de la Nación. Y además hay que pagar el costo político de meterla presa a Cristina. Y digo, sabe, el costo judicial, pero yo de digo, sacar ahora la gente podrían a la haber calle. metido presa sin fuero la semana Pero pasada. es que yo creo que es parte también de un plan para embarrar su participación en el Senado y poner esta discusión en el Senado también. Y por Porque eso quieren tener de rehén política en el Senado. Pero claro que sí. Es decir, mirá, estás a tiro de desafuero. Pero obviamente. Portate bien porque estás a tiro de desafuero. Pero obviamente, como lo explicó también ella muy bien hoy, quieren tenerla así, piensan que la pueden tener así a raya, o como ella dijo hoy, con la espada de Damocles en la cabeza. Pensar eso es no conocerla a Cristina, ¿no? Si hay alguien que no se va a dejar someter a esas extorsiones es Cristina, que hay que tener absoluta tranquilidad de que Cristina, pase lo que pase, va a seguir defendiendo lo que defendió toda la vida, que son los intereses de las mayorías populares, y su voz en el Senado se va a oír a favor de esos intereses de esas mayorías populares, pero que quieren hacer un juego de querer ver cómo embarran su participación en el Senado, y si alguien cree que puede tenerla extorsionándola de alguna manera o con la espada de Damocles, o creerse que puede ponerse como gran protagonista de que él permite o no permite que Cristina siga siendo senadora, se equivoca. Mira, sí, hay algo, yo voy pensando en esta cadena de casualidades, trataba de pensar en las consecuencias, y si hubo una decisión del gobierno coordinada con Bonadío para elegir este momento, esto se le puede volver como un boomerang al gobierno en términos económicos de manera bastante grave, porque hoy llegó al país la mayoría de los delegados que van a participar de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Se toparon porque tenían que ir a retirar sus credenciales de acceso al Centro Cultural Kirchner, donde va a funcionar el Hilton, el CCK y en otra sede más, en el Centro de Convenciones, y se cruzaron con una marcha de opositores reclamando basta de presos políticos. Ya hay 10, hay una decena, algunos con, a mi juicio, causas más avanzadas o más consistentes y otros con menos. Ahora, el otro día Marcos Peña dijo que, bueno, el mundo nos abre las puertas, que estamos siendo mejor recibidos, lo dijo ante empresarios el martes. Pero hoy, estos que vienen a mirar la Argentina se encontraron con esta marcha. Ya venían de las denuncias que hay en torno a la marcha, a la convención de la OMC, a esta cumbre, sí, porque como adelantamos nosotros hay un escándalo internacional porque no dejan entrar a las ONGs, a los sindicatos y demás. Pero este caso está teniendo mucha repercusión internacional. Fíjate hoy, Leandro Galup, que es un especialista en comunicación que mide el impacto de las redes, sí, y de las nuevas tecnologías, sí, mostró que de las 10 noticias con más impacto y retuiteo y más reproducción online de esta orden de Bonadío, de la orden de desafuero, del pedido de prisión preventiva, 8 eran de medios internacionales. Medios extranjeros. O sea, esta noticia está teniendo mucha más repercusión en el extranjero de la que el gobierno... ¿Y a nivel nacional? Inicialmente. A nivel nacional eran 2, era una de un canal de la competencia y otra... a nivel nacional también logran borrar la noticia y la discusión sobre la reforma previsional o la reforma laboral, que nosotros creemos que no son reformas, sino que es un brutal ajuste y un brutal saqueo. Entonces está bien, pagarán algún costo, pero es el costo que ellos optan pagar por hacer este saqueo, claro, y por hacer esta reforma. No, pero a mí me llama la atención lo otro como boomerang. No, pero a nivel... claro, puede ser. Ahora vamos, nosotros una pausa y ya nosotros cuando una hora más. Perdón, cuando le preguntamos nosotros a Macri, apenas iniciado su gobierno, sobre si la prisión de Milagro Sala no iba a tener impacto internacional, claro, se enojó y se fue. Y la verdad que hoy empieza a tenerlo ya. Y reabrir causas fenecidas es una previsión constitucional. Digo, para un gobierno que se jacta de la búsqueda de inversiones y espera que lluevan las inversiones, la seguridad jurídica que te deja violar la Constitución Nacional para reabrir causas fenecidas, no creo que haya mucho inversor con ganas de venir a arriesgar a la Argentina. Bueno, enseguida continuamos con el debate, tenemos una hora más, hoy un programa especial que se tira, además hoy muchos comparaban estas detenciones a la madrugada de opositores con la Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? Lo que el macrismo siempre negaba, hoy muchos comparaban las detenciones a la madrugada de opositores, de dirigentes opositores con la Venezuela de Nicolás Maduro.
pausa y enseguida vamos a estar hablando con el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, también sobre esta situación.